Buenos días a todos. Su Majestad el Rey don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio. Los motivos que han llevado al Rey a tomar esta decisión es algo que Su Majestad desea comunicar personalmente a todos los españoles a lo largo de Esto decía Mariano Rajoy y pocas horas después el propio rey Juan Carlos, hoy emérito, daba un discurso por televisión y por radio donde exponía los motivos que le habían llevado a tomar la decisión de renunciar. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando y a afrontar con renovada intensidad y dedicación los desafíos del mañana. Eso decía el rey Juan Carlos. Y entonces hemos invitado al Faro a la periodista Ana Pardo de Vera. Es además directora corporativa del Diario Público y es coautora de un ensayo publicado en 2021 titulado La armadura del rey, un relato explosivo sobre la situación actual de la monarquía española. Ana Pardo de Vera, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida al Faro. ¿Qué tal, Mara? Muy buenas noches a ti, a los fareros y a las fareras. ¿Sabes que al escuchar cómo el rey Juan Carlos emérito ya anunciaba su abdicación, me he sentido un poco incómoda porque es verdad que se lo nota ya muy debilitado, ¿no? Se le nota debilitado, estaba debilitado, pero también te digo que su intención no era abdicar. O sea, yo recuerdo que a un ministro con el que coincidió ya en 2011, 2012, le dijo que él moriría con las botas puestas, que iba a estar hasta el final. O sea, su intención no era abdicar. Era aguantar con la corona hasta el final de sus días, ¿no? Con la corona hasta el último momento. Decimos que lo notamos debilitado. También es verdad que veníamos de años en los que ya entre la imputación de Urdangarín, la imputación de la infanta, el momento de la caída y la caza y el no volverá a ocurrir. Ya veníamos de una etapa con mucho desprestigio de la monarquía. Pero en el libro, Ana, yo creo que habláis de la Pascua Militar de ese año, del 2014, como un auténtico punto de inflexión. ¿Qué pasó? Fue un punto de inflexión y además fue un momento muy desagradable y muy tenso, porque realmente allí estaban el presidente del gobierno, los jefes de los ejércitos, todas las máximas instituciones, los representantes de las más altas instituciones del Estado, y se había preparado como la rehabilitación del rey después de sus escándalos, después de lo de la caída de Botsuana, después de lo del tema de Urdangarín, del caso Nos. Entonces, bueno, se preparó todo para que el rey diera su discurso y pudiera reconciliarse un poco, empezar a reconciliarse un poco él y la institución con el pueblo español. Y resultó un desastre, pues por lo mismo de siempre, porque este hombre ha hecho toda su vida lo que le ha dado la gana y siempre le han protegido. ¿Y qué hizo? Pues el día 5, que era su cumpleaños es el día 5, se fue a pasar la noche a Londres con Corina Larsen, que entonces seguía siendo su amante, y se fueron pues de cena, de copas, después se cogió un avión temprano y llegó directo para el discurso. Obviamente no tiene 40 años y se notaron todos los efectos de esa resaca o ese cansancio que llevaba acumulados. Vamos a escuchar cómo fue ese discurso el día de la Pascua Militar. Unos valores que han puesto de manifiesto los miembros de la institución militar que han entregado su propia vida en el sufrimiento y en los destinos donde han estado destinados. Quiero agradecerles su espíritu de servicio. Ana Pardo de Vera, a mí escucharlo ahora me incomoda, pero entiendo que los periodistas que estabais allí, que a ti te tocó cubrirlo, cuando visteis esto, ¿qué pensabais? Bueno, yo pensaba que estaba muy mal ya, o sea, que le estaba dando pues un derrame cerebral o algo así, porque ya sabes que cuando te está dando un ictus empiezas con el habla a fallar. Entonces yo pensé algo así,
pero realmente, y las caras eran un poema, además, la de su hijo, la del director de comunicación, Javier Ayuso, que después supimos que le dio una lipotimia, lo contó él, de la ansiedad. del momento, de la tensión, después de haber preparado todo eso, que todo aquello se estuviese desmoronando delante de sus narices, o sea, y dijo, ya no se puede hacer nada. Él, pusieron 1000 disculpas, que si la letra estaba muy pequeña, la letra del discurso, que si la iluminación era muy mala, nadie se lo creyó. El rey encima arremetió contra todo el mundo porque se dio cuenta, fue consciente del momento, y también nadie lo defendió, nadie lo protegió, se quedó solo, y él ahí empezó a valorar la abdicación. Es el punto de inflexión sin ninguna duda. ¿Quiénes lo sabían que iba a abdicar, Ana? Pues lo sabían el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, un círculo muy estrecho, Alfredo Pérez Rubalcaba, líder entonces de la oposición, Soraya Sáenz de Santa María y Jaime Pérez Renovales, que era su subsecretario de Presidencia, porque fueron los que armaron todo el tema jurídico, y claro, su hijo Felipe VI. La coronación de Felipe VI se produce lógicamente en un momento muy complicado para la monarquía, que estaba marcada, como decimos, por el desprestigio. Pero ¿tú crees que en estos años de reinado, con todo el esfuerzo que se ha hecho, él ha conseguido quitarse de encima la sombra de su padre? No lo ha conseguido, Además, él juega con dos factores en su contra. Uno son las generaciones que vienen, maduras, que ya votan y demás, y que no conciben una monarquía como un sistema normal dentro de una democracia, no solo la española, sino todas las demás. En una encuesta que hicimos, la plataforma de medios independientes, entre las que está Público, una encuesta que hizo Belén Barreiro, que hace las encuestas también para la cadena SER y El País, con 40dB, 3.000 muestras, 3.000 entrevistas, las mismas que hace el CIS, dio una amplísima mayoría de jóvenes, cerca del 70%, que no querían monarquía porque no entendían ese sistema hereditario por razones de sangre. Y en segundo lugar, Felipe VI y no se ha recuperado porque los casos de corrupción de su padre, o los casos de los escándalos de su padre, no paran todavía de salir. No se ha cerrado la causa en Reino Unido, aunque consideren que mantiene la inmunidad. En fin, es imposible, y después encima hacen un ensayo para que venga desde Abu Dhabi a San Xenxo en verano, y se monta allí un pollo, que aquello era espectáculo. O sea, un espectáculo, pero digno de una película de serie B, y encima el rey riéndose de las preguntas, el emérito riéndose de las preguntas de los periodistas sobre si iba a dar explicaciones de qué. Hombre, sí. Él es que no es consciente de haber hecho nada. Y Ana, ¿no te llama la atención, entiendo que sí, pero quizá tú tienes una respuesta, que no haya salido de una manera seria en este país el debate monarquía-república? No me ha llamado la atención porque, pese a que el debate está ahí, estamos en un momento muy complicado en donde las prioridades son otras. Salimos de una pandemia durísima, estamos con la guerra de Ucrania y una crisis económica y social muy brutal, además en el sentido de que está proporcionando la salida de movimientos de ultraderecha muy reaccionarios, no solo en España, sino en Europa y en todo el mundo. Y claro, las prioridades en estos momentos son otras para la gente, pero yo creo que el debate sí está ahí, y que apenas quedan monárquicos. Al menos yo, que me muevo en entornos que no son, bueno, como todo el mundo, tenemos entornos que no son ni políticos ni mediáticos, pues gente a la que pregunta si es que ya nadie apoya prácticamente la monarquía, y que la tienen ahí como si fuera algo que forma parte del escenario, ¿no? Del paisaje, digamos. ¿Qué te han parecido, Ana, las imágenes que nos han llegado del entierro del rey Constantino de Grecia, en la que se ve pues a Leticia ayudando a la reina Sofía y el rey, casi el emérito, un poco en la sombra, así medio desenfocado?
Sí, además caminando fatal. Sí. Pues me ha parecido una jugada muy hábil de la Casa Real, que es quien ha mandado esas fotos y que ha sido publicada en las portadas de los periódicos, y viene a querernos decir la distancia que existe y la separación que hay inevitable entre Felipe VI y su padre. Pero bueno, en todo caso han salido unas fotos posteriormente en Grecia en donde sí se produce un saludo afectuoso, entiendo que de padre a hijo, que al final no dejan de ser eso, aunque primero son reyes, es lo que dicen siempre cuando les preguntas. Cuando se saludaron, se abrazaron y bueno, bien. Pero lo que quiere transmitir la Casa Real, es decir, el rey, es que la distancia con su padre es insalvable. Sí, Ana, en el ensayo que publicaste junto a Aider Hurtado y Albert Calatrava, analizabais, de ahí también el título, ¿no?, la armadura del rey, el blindaje que había tenido durante estas décadas el rey Juan Carlos. ¿Tú dirías a día de hoy que esa armadura está destruida? La de Juan Carlos está destruida, absolutamente destruida, tanto que se le quiere hacer pasar como un bribón, si me permites la expresión, sí. un hombre corrupto y que se portó muy mal, para contrastarlo con la figura de su hijo, honesto, transparente, aunque realmente no hay tal porque seguimos igual, etcétera, etcétera, para tratar de salvar la institución, que al final es lo que interesa, no es una cuestión de personas, sino una cuestión de instituciones. ¿Crees que volverá a España o que morirá en Abu Dhabi, o qué crees que pasará? Yo creo que volverá a España si tiene un problema serio de salud, que en estos momentos, aunque se le ve debilitado porque tiene las piernas muy mal, realmente no está mal de salud, no tiene un problema grave ni mortal. Pero si se les muere allí en Abu Dhabi tendrán un problema, porque él sigue siendo rey, tendría que tener un funeral de Estado, no como su cuñado Constantino, que no fue un funeral de Estado. Él es rey y lo es por una ley del gobierno que se puede derogar, pero no ha sido el caso. Por lo tanto, entiendo que deberían empezar a barajar esa posibilidad, aunque suene duro decirlo, y porque es un ser humano, pero es lo que hay, y le interesaría bien poco y diría bien poco de Felipe VI que lo dejara morir en Abu Dhabi, porque al final ya nos movemos con parámetros que no son medievales como los de la corona, es decir, es un ser humano, es un señor mayor que está exiliado en una decisión completamente antidiluviana y que por puros derechos humanos no se entiende nada. Ana Pardo de Vera, muchas gracias por haber formado parte de este faro, la verdad te lo agradezco un montón. Buenas noches. Buenas noches, un beso.